el canal de tu confianza. Arco TV, Canal 12, el canal de tu confianza. Arco TV, Canal 12. Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza, presenta su programa Luna 28. Hoy en día, las mujeres actúan y alzan la voz desde cualquier rincón de la tierra. Luna 28. En cuerpos y colores diferentes, pero con un mismo brillo. Luna 28. Aquí estoy, aquí soy. Mujeres al nivel de la luna que influyen y crean. Luna 28. Tomando en cuenta a la última mujer de la que todavía no se ha acordado nada. Luna 28. ¡Comenzamos! Hola amigos, estamos en una emisión más de su programa Luna 28. Ellas hablan. Hoy vamos a tener un programa muy especial, vamos a hablar sobre el TDAH y tenemos aquí a nuestra experta, Karina Aleja. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí. Muchas gracias por invitarme otra vez. No, la verdad es que quedamos muy contentas, nuestro auditorio también. Entonces, y este tema pues también es muy importante. Pues vamos a empezar a abordarlo. Yo soy Liliana López. Yo soy Lili Izquierdo y nos da mucho gusto que nos acompañen en este arranque de nueva temporada, porque es importante que les recordemos que estamos pues transmitiendo en vivo y en directo desde las nuevas instalaciones de Arco TV, el canal de tu confianza, y por supuesto en esta nueva temporada de Luna 28. Cari, bienvenida, siempre es un gusto tenerte aquí. Y fíjate qué interesante este tema del TDAH, que de pronto ha habido como una oleada de yo tengo TDAH, mi hijo tiene TDAH, en la escuela, hasta el conserje le dice a la señora, es que su hijo es muy inquieto y tiene TDAH, señora, ¿no? O sea, como que hay un momento en donde ya todo el mundo piensa que es tan fácil diagnosticarlo, ¿no? O sea, que si hay alguien que tiene hiperactividad, bueno, o un niño de pronto que hace alguna travesura, tiene TDAH. Entonces a mí me gustaría que empezáramos y que nos platicaras primero, pues, ¿qué es el TDAH, no? Sí. O sea, porque a lo mejor alguien que nos está viendo detrás de la cámara ahí, una de nuestros televidentes de pronto empieza a decir, ay, sí, es que mi hijo es travieso, ¿no? Y seguro sí es cierto, ya me habían dicho, yo una vez escuché y entonces la comadre me dijo y entonces, pero realmente, ¿qué es el TDAH, no? Porque no podemos andar diciendo que tenemos diagnósticos así por así, ¿no? Claro, no es como una gripe. Bueno, que ahora ya no podemos decir es una gripe, ya puede ser una variedad de cosas. Además, claro. Sí, claro. Sí. Ok, bueno, gracias por invitarme otra vez, estoy muy contenta. Voy a empezar con algo retomando la primera vez que me invitaron, que fue el tema de los papás. Claro. Sin embargo, hoy en día tú mencionabas que el papá ya etiqueta de que es muy travieso, tiene TDAH, ¿no? Literal. Hoy en día existen también los TikToks, así que también mencionan mucho de los padecimientos y los jóvenes hoy en día. A mí me ha tocado que lleguen al consultorio preguntándome, oiga, ¿me puedo aplicar una prueba para ver si tengo TDAH? Pero sí, entonces Ya saben qué es lo que quieren, ¿no? O sea, ya puedo justificar tal vez el que no pongo atención o el que no obedezco. Entonces esto también se puede confundir, por eso lo retomo de esta manera, ¿no? Claro. No es una justificación, al contrario, es digamos, el TDAH es trastorno por déficit de atención. Inicialmente así lo catalogan. Si le ponemos la H, TDAH, por hiperactividad. Sin embargo, existe el tema también de hiperactividad o por impulsividad, o son combinados, ¿me explico? Por eso es que yo retomo nada más como reafirmar un paréntesis en esta parte. Los padres a veces tendemos a justificar el que es inquieto, el que no pone atención o que no obedece o los límites porque es que mi hijo tiene TDAH. Claro, y nosotros autodiagnosticamos a los hijos, a los sobrinos, a quien se los ponga enfrente. Es más, a nosotros mismos. Sí, claro, ¿no? O sea, porque quienes me conocen saben que yo siempre les digo, tengo déficit de atención, ¿no? Por distraída, ¿no? O sea, porque lo olvida. Sí, porque olvido, o sea, yo siempre trato de justificar alguna conducta, ¿no? O sea, que tengo déficit de atención, ¿no? Pero no ha sido diagnosticada, lo peor del caso. Te voy a dar un test y lo calificamos porque puedo retomar esto, lo puedo conjuntar con que hoy en día ya existen test
que mandamos a las escuelas, para el profesor, entonces empieza a calificar. Ok. Después de ciertos reactivos hay una probabilidad alta de que sea TDAH, pero hay que ver si es por hiperactividad o si es por impulsividad, que ahorita vamos a platicar esto. Incluso hay un cuestionario para papás, que también se les manda, empezamos a platicar, entonces ya empiezan ellos a ver, pues sí, en esta cuestión. Hay veces que brotan otras situaciones, ¿no? La falta de atención, la falta de tiempo, lo que platicábamos en la entrevista pasada. Entonces sí tiene mucho que ver esto, por eso es que quería mencionarlo antes de, ¿no? Como tal. Sí, gracias. Ok, ¿de qué se trata? Es una enfermedad del neurodesarrollo. Esto lo podemos buscar también en el DSM-5. El DSM-5 es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales. Entonces ahí existe lo que es TDAH y nos dicen los indicadores. A nosotros como psicólogos es un manual para psicólogos, para psiquiatras, para psiquiatras, para otro tipo de especialidades, incluso para los neurólogos. ¿Por qué? Porque así ya determinamos si en verdad existe, en neurológicamente hablando, se manejan con estudios. ¿Cómo? Yo mando a hacer una tomografía, se manda con un neurólogo, se manda a hacer tal vez una radiografía, incluso hasta la alimentación tiene que ver con el detonante de esta cuestión. Entonces, sí, porque yo de pronto he escuchado que algunos niños que han sido diagnosticados bien, o sea, que se ha hecho un protocolo completo, ¿no? Para establecer el diagnóstico, de pronto de su dieta le restringen el chocolate o todos esos alimentos que le pueden generar como una descarga de... Exacto. Efectivamente, entonces todo esto va acompañado de estudios. No nada más es como, al ratito te traigo tu test y ya me dices, ¿no? No, es también... sí, la próxima que me invites te lo voy a traer. Entonces, sino es más bien la investigación como tal, de ver qué come. Porque a veces no tenemos las proteínas, los nutrientes, la energía adecuada para que ellos puedan canalizarlo de cierta manera. A veces es obviamente por parte del cerebro. Tienen demasiada energía, entonces los dos hemisferios hacen así como clic. Entonces es cuando viene lo que es la impulsividad. La impulsividad significa, por ejemplo, cuando son chicos o son personas que tienen el umbral del dolor muy alto, que cuando les dices aguas porque te vas a caer, y es así como que se suben al sillón, no, yo sí puedo hacer todo, ¿no? Y se caen, no me dolió, y se vuelven a subir. O sea, es esa parte de impulsividad. Por ejemplo, cuando una persona se pasa a la calle sin ni siquiera fijarse de un lado y del otro, por así decirlo, no son precavidos. Esa es la impulsividad, es una situación que yo no puedo controlar y que me nace y yo la hago. Oye, Cari, y podemos empezar, todo esto es muy interesante, pero platicábamos afuera del aire que era un trastorno, porque la palabra nos pega muy fuerte, ¿no? O sea, es decir, tiene trastorno, o sea, pensamos que están loquitos los chamaquitos, ¿no? Y no nada más los niños, sino nosotros. Entonces así todos, si de repente se nos ve el avión, pero ¿qué es un trastorno? Un trastorno se puede decir como una enfermedad neurológica, pero que puede ser controlada por terapia. No precisamente, bueno, yo especificaba que puede ser médico. También hay niños que son medicados porque precisamente tienen demasiada energía. Esa hiperactividad es cuando están en constante movimiento. Entonces ese es un trastorno que a mí, en mi manera de ser, me afecta. Como por ejemplo hoy en día la depresión es una enfermedad. La esquizofrenia es una enfermedad. La psicosis, toda esa situación, hay tipos, digamos, hay niveles, que es el leve, el moderado y el grave. No, pues yo creo que yo sí voy a necesitar que me hagan un test de como oye, de todo. un test para la próxima, ¿no? Y nuestros amigos van a estar ahí muy interesados en a ver cuál fue el resultado. Pero aquí sí cabe mencionarles que lo que es el déficit de atención por hiperactividad se tiene que diagnosticar o se empieza a ver visible en la primera infancia, que estamos hablando de los 0 a los 3 años, y ahí sigue la infancia. Entonces
se va detonando, va cambiando según esté yo en la situación. ¿Cuáles son, por ejemplo, las características básicas, o sea, o cómo nos percatamos que en esa infancia, o sea, se está desarrollando o que realmente el niño tiene una tendencia, ¿no? Una situación. El trastorno, por así decirlo. Así ¿no? Podemos hablar de, por ejemplo, los niños tienen mucha energía. Entonces corren, brincan, no sé, y están todo el día como que activos, por así decirlo. La otra es que cuando nosotros les mandamos a hacer algo, la concentración se ve interrumpida fácilmente. Los estímulos externos le llaman la atención. Claro. A lo mejor le mandamos no sé, a que juegue tiene muchos juguetes, pero dentro de esos juguetes a lo mejor lo que le llama la atención más es una caja de cartón. Y se va hacia la caja de cartón. Claro. Y los juguetes no. Entonces ahí tiene fijo un estímulo, no precisamente, les digo, son muchos factores. También el que luego se vuelven desafiantes a la autoridad. Porque eso también se considera como una comorbilidad, ¿no? Simplemente lo que se puede confundir con el trastorno autista, se confunde también con el trastorno del desarrollo del aprendizaje, la dislexia y la discapacidad intelectual, pero por ejemplo ellos tienden también a ser de una situación como posición desafiantes cuando son, ¿y tú por qué? Y es cuando dicen a los chicos, es que son contestones, es que son groseros, me está desafiando, es que mira, y le voy a decir a tu papá, y mira, tu mamá, y entonces es cuando empezamos a generar esa tensión y ese estrés en que no entendemos que él tiene demasiada energía en ese momento, ¿no? La falta de concentración, lo que les decía, pudiera ser esa impulsividad de la que les hablaba, el umbral del dolor, ¿no? El que se le hace fácil como treparse a la mesa y no medir el peligro. Entonces también tiene muchas de esas situaciones. Esos son como los principales que yo mencionaría, ¿no? Claro. ¿Y se puede desarrollar este trastorno? O sea, que no se haya detectado de alguna manera o no se haya presentado con alguna de esas características. Sí, porque también, por ejemplo, se va, como yo les decía, normalmente se da en la primera infancia, pero puede que se detone en la infancia en la que sigue, en la escuela, porque en la primera infancia de 0 a los 3 años está en nuestra casa. Claro. Están bajo nuestro cuidado. Entonces nosotros siempre vamos, ay, es que es un niño, ¿no? Ay, es que es bien inquieto, mira, está contento, está feliz, ¿no? De la vida. Pero a lo mejor es lo que yo quiero ver a mis ojos. Claro. Sin embargo, no alcanzamos a detectar que a lo mejor si yo lo mando a que recoja sus juguetes y no los recoge nada más como que le da la vuelta, ya sea así, ya se distrajo y se lo pasa jugando con la caja de cartón, o ya agarra la vuelta así como que jugando. Entonces todas esas cuestiones es lo que a veces no vemos. Entonces, no me quieres obedecer, ¿verdad? No estás siguiendo reglas, ¿verdad? Entonces te voy a acusar con tu papá. Entonces hay indicios en donde sí podemos empezar, inclusive tiene mucho que ver con el sueño. Son chicos que muchas veces cuando duermen brincan mucho o se mueven mucho porque también son muy inquietos. Sí, su cerebro sigue trabajando, ¿no? O sea, solo bajó las cortinas, ¿no? Pero su cerebro sigue trabajando. Inclusive digo, yo les puedo compartir que yo tengo un hijo que tiene TDAH y lo detectaron igual muy chiquito. Entonces yo viendo y así como que compartiéndoles esta experiencia, sí, efectivamente en la cama durmiendo se mueven mucho, tienen espasmos al brincar y cuestiones así. Sí, y fíjate, yo te pregunto a lo mejor, digo, como siempre, ya saben, o sea, aquí balconeo a Julia, me balconeo yo. Entonces hoy me voy a balconear. Yo te preguntaba precisamente por eso. Yo tengo ese tipo de espasmos, por ejemplo, ¿no? O sea, yo sé que yo soy muy hiperactiva, yo siempre tengo que estar haciendo algo. La cuestión es que yo, por ejemplo, en ese aspecto siempre fui reprimida, podemos decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque me tenía que comportar. Es más, por ejemplo, tú dijiste el mover la pierna. Últimamente, tengo que cruzar la pierna para no estar con el movimiento. Porque, o sea, pero no es que esté ansiosa, sino que mi cuerpo es una manera de regularte. Esa es tu manera de regularte. Con los chicos de TDAH, con las personas TDAH, nosotros como psicólogos, hablando de niños, por ejemplo, tenemos que enseñarles el modo
que ellos se encuentren para regularse. ¿Cómo? La respiración es la primera. La segunda, ellos tienen que encontrar un espacio tranquilo donde ellos se conecten con sus sentidos para que generen esta parte de respiración. Sí, claro, si los vemos muy inquietos, inclusive una de las cosas que ocupamos en la escuela es: ve a dar una vuelta, regresas unos 5 minutos y obviamente ellos ya se despejan. O que empiecen a dibujar, o los crucigramas. Sobre todo, una de las cosas también importantes es detectar qué es el punto que les gusta a ellos, para que de ahí reforcemos esa parte de la regulación. En tu caso decías, es que yo soy igual, así como que muy inquieta, tengo que estar ocupada. La educación antes era muy reprimida en ese sentido. Hablábamos la primera, ¿no? El debería, debes de ser. Sin embargo, ¿qué hacemos? Ahorita tú ya te sabes comportar. Sin embargo, no sé qué estás pensando. No sé si estás pasando saliva. No sé si estás sudando en tu cuerpo. No sé si estás moviendo las manos. O por los zapatos que traes, empiezas a mover los dedos de los pies. Entonces, quieras o no, es una manera de regular ese sentir tuyo. Porque tú me estás viendo, pero tu mente está tratando de idear otro cuestionamiento. Igual que no tú. es psicóloga, es bruja. Oye, es que todo esto se nos detonó en la tercera infancia, oye. Sí, O sea, ahorita en nuestra tercera infancia es que empezamos con esta serie de cuestiones que a veces no entendemos o no nos damos como una explicación. A veces lo puedes tapar como con... Es que ando con muchas cosas, soy distraída, ¿no? O de pronto, a mí me pasa, nos vamos a balconear, ¿no? O sea, hay personas que están platicando conmigo, pero yo estoy teniendo 3 conversaciones al mismo tiempo. O sea, estoy platicando con la persona, pero estoy pensando, pero lo del súper, ¿no? O sea, pero y en el trabajo tengo que mandar correo a tal persona, pero y entonces tengo que, o sea, todo el tiempo tu mente es real que está trabajando, ¿no? Y aparte, estás alerta de que suena tu teléfono o el famoso reloj, ¿no? Sí. Entonces, ya son 4. Sí, Tú mencionaste 3. Sí, y luego aparte vas manejando, ¿no? O sea, porque ya también le voy poniendo en el altavoz y me voy peleando. O ves con la el hora, de también enfrente. estás viendo la hora y ya se te hizo tarde, ¿no? Entonces dices, wow, hoy en día somos así. Claro. Tratamos de estar con la mente ocupada porque hablábamos de emociones. Imagínense entonces, si tú me platicas esto, ¿cómo se siente un niño? Claro. Que tiene demasiada energía, con TDAH, que obviamente ese control de su cuerpo, ese control Todavía de sus ideas, no lo tiene. Y no logra controlar todo. No lo tiene, entonces él no sabe por qué él es así. ¿Les parece entonces que platiquemos ahorita sobre estas emociones regresando del corte? Este es Luna 28. Ellas hablan. En un momento continuamos con más de Luna 28. No le cambien, están en Arco TV, el canal de tu confianza. El Refugio de Omitlán, tu restaurante bar favorito desde 1977. Te ofrece lo mejor de la comida mexicana, con amor y sazón. Salón para eventos y hospedaje, abierto viernes, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Copa de bienvenida y rica botana. El Refugio de Omitlán, gracias a ti llegamos al 45 aniversario. Avenida Francisco y Madero, número 4, Colonia Centro, Omitlán de Juárez. Reservaciones al 771-175-8026. 771-175-8026. El Refugio de Omitlán, un refugio con calor de hogar. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Continuamos con más de Luna 28. Estás en Arco TV, el canal de tu confianza. Amigos, estamos de regreso en su programa Luna 28. Ellas hablan. Quiero que retomemos esta parte del tema. Fíjate, qué interesante el hecho de hacer un análisis introspectivo. Ahorita quienes nos están viendo, de pronto seguramente se vieron reflejados, ¿no? Con esta serie de comentarios que nosotros estamos haciendo, de pronto dijeron, es que yo también tengo este tipo de comportamientos, ¿no?
¿Cómo es el hecho de que las emociones tienen que ver con el desarrollo de este TDAH? Y a mí me gustaría preguntarte, Cari, si hay un incremento en el número de adultos que ahora somos, o sea, que de pronto se nos, lo dije, en nuestra tercera infancia, ¿no? Se nos está manifestando este TDAH, porque de pronto, o sea, sí podemos percibir que llevamos un ritmo de vida acelerado, pero quizá no lo suficiente como para que empecemos a tener este tipo de condiciones, ¿no? Claro. Mira, por ejemplo, el TDAH en adultos, según el DSM-5, no lo digo yo, claro, porque se basa como en criterios, ¿no? Vas calificando y te dicen 3 de 5, 5 de 5 y es de cómo empezamos, ¿no? Moderado, leve, moderado y grave, ¿no? Sin embargo, en adultos podemos verlo así, digo, no se vayan a calificar. Pero, por ejemplo, yo voy a nombrar 5, ¿va? O sea, okay. Les aviso antes para que no digan, yo, sí soy, no diría. Por dos. La dificultad para concentrarse. Yo creo que independientemente, hoy como adultos nos cuesta trabajo concentrarnos. Independientemente de eso, para mí, en mi experiencia, no es un factor como determinante, ¿no? Sin embargo, es un indicador, ¿no? Como tal. Las dificultades para completar la tarea. Ahí sí ya sumamos otra cuestión. ¿Por qué? Si vemos laboralmente hablando, de repente nos dicen, la fecha de entrega es para tal día. O sea, la procrastinación es... Efectivamente, sí. ¿Pero qué crees? Porque la mayoría de las personas, digo, en esta época, siempre procrastinamos. O sea, siempre dejamos al último instante la entrega de algo. Porque hay un paréntesis muy leve. Ahorita ya nos conformamos, ya no nos esforzamos tanto. Entonces, ¿qué pasa? Ya, así lo voy a dejar. O ya mañana, al fin que no pasa nada. Entonces ya no hay ni repercusión. Claro. Y antes decían, ¿no? La chancla. Y si había, sí. En la escuela, al menos sí tenías una mala nota. Claro. Sí te reprobaba. Y ahorita entonces, no. Ahorita ya no, ahorita ya los derechos y demás. Entonces, regresando a nuestro tema de hoy, sí es importante. ¿Y cuántas personas ya vemos, porque también me apunto en ese sentido, que a veces no completamos lo que nos toca completar? Entonces ese podría ser un punto, ¿no? Cambios de humor. Hoy en día cambiamos de humor muy rápido. Muy rápido. Y de 0 a 100, ¿no? O sea, vas así de... Bueno, el programa se acaba. Sí. Cambios de humor, entonces varía mucho. ¿Se acuerdan que yo les comentaba? El entorno también, la ¿no? situación, efectivamente. Entonces, si yo no me puedo regular de la manera de estar moviendo el pie o de estar como... Hace rato iba a hacer un comentario. Todos tenemos un modo de regularnos. Hay gente que de repente se agarra la oreja. Hay gente que de repente se rasca la cabeza. Hay gente que no ve mucho la pierna. Hay gente que se está agarrando el cabello a cada rato, yo soy una de ellas. O que de repente juega con sus manos, o simplemente en mi caso, yo soy muy expresiva hacia mis manos. Esa es una manera de regular. Claro. La risa, wow, hay mucha gente que les pregunta algo y se están riendo, ¿no? Sí, claro. O cuando lloran hasta se ríen porque efectivamente, sí, claro. Porque es esa parte, existe la risoterapia que es un paréntesis, pero sí tendemos a este tipo de cambios de humor. ¿Por qué? Porque yo le decía a Ili hace rato, tu mente también está pensando, ¿no? Tú dijiste, el súper, y estoy así, pero ahorita estoy en el programa, estoy en esta parte de dirigiendo. Sin embargo, a lo mejor puede que de repente estés pensando en, no sé, en el novio, o en la fiesta, o en mi próximo proyecto, cuestiones así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso te genera una emoción. Si piensas en el novio, te va a generar una emoción diferente. Si piensas en el trabajo, en todos los pendientes, ¿qué te va a generar? Claro. Entonces tu cara a veces es muy gesticular. Y es cuando decimos y detectamos, híjole, qué malo. Entonces en los niños, en los adultos, si se fijan, o ustedes que conocen bastante gente, hay adultos que de repente estamos bien a gusto, así como platicando, y tocamos un tema y pero así, totalmente cerrado, se apaga, ¿no? La chispa. Sí, se cubre totalmente. Efectivamente. Entonces, esos cambios de humor en adultos también hay veces que no son regulares.
Oye, y de ahí tanto fracaso de relaciones interpersonales, ¿no? Claro. O sea, porque quizá hay en el trasfondo, hay una situación así que no ha sido detectada, ¿no? Y del otro lado dice, no, pues es que es bien tóxico, bien tóxica, ¿no? O sea... Y fíjate, como dice Cari, o sea, todo parte de la niñez. Claro. Cómo fuimos creciendo o cómo van creciendo ahorita los niños. Y ese entorno, esa situación que lo ha hecho evolucionar de manera distinta. ¿Por qué? Porque tanto pudo haber sido la represión que esa manifestación muchas veces llega a ser lacerarse hasta el cuerpo. O sea, ¿por qué? Porque no se entienden, porque no nos entendemos realmente qué estamos haciendo aquí, o sea, cuál es el paso siguiente, ¿no? O sea, como diciendo, a ver si pero traigo tantas cosas en la cabeza. Imagínate, si nosotros que ya tenemos una evolución o un camino andado, un niño que apenas está en el despertar. Por eso la mala información que nosotros a veces damos, o que vemos, o que permitimos, o sea, impacta tanto en las criaturas, porque realmente impacta en la cuestión social, en esa correlación, impacta en la sexualidad, impacta en el desarrollo académico, en lo familiar, porque inclusive nosotros, los hijos, por ejemplo, cuando hacemos este tipo de test, sí detectamos que la relación entre mamá, hijo-mamá, o hija-mamá, o hijo-papá, está fracturada. ¿Por qué? Porque yo como niño con TDAH, niña con TDAH, a mí ya me etiqueta, a mí no me quieren. ¿Por qué? Porque me rechazan, porque me castigan, porque me están regañando todo el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Tú mencionaste algo bien importante que quiero recalcar. Tú decías, ¿cómo se siente? Yo decía hace ratito, las emociones. Si yo detecto o identifico que a través de mis sentidos genero mis emociones y a los niños les enseñamos que tienen que percibir al final, digo, va a ser un comercial, pero había un museo en la Ciudad de México, existe, que es toco, juego y aprendo. Efectivamente, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo éramos? Entonces, cuando nosotros queríamos ir a la casa del amigo, de la tía, es, vamos a ir, pero no toques nada, ay de ti. Entonces, cuestiones así. A lo mejor los abuelos no decían nada, algunos sí eran, hay que dejar que se va a romper. Sí. Sin embargo, ¿qué pasa? Vamos truncando, vamos bloqueando esos sentidos. En el niño con TDAH es así, la impulsividad viene así. Claro. Yo quiero, por ejemplo, el micrófono, ¿no? Así, estaría así. Sí, claro. Sí. O hasta incluso pudiera ser como que la nariz, como que lo hueles, incluso hasta a lo mejor la lengua. ¿Por qué? Porque es el tema de conocer algo que para mí me produce placer. Claro, esa parte, o lo que comentabas, el hecho de que de inicio te digan no, o la regla de cómo tiene que ser. Les voy a platicar brevemente una anécdota de pues efectivamente íbamos a ir a un lugar y entonces le dicen a la niña, y te tienes que portar bien, y tú sentadita, ¿no? Y no vayas a estar de traviesita, y si tú te quedas quietecita, vas a ver que te van a decir, que te ofrecen un refresquito, y entonces ya tú dices sí, o dices no, si no quieres, ¿no? Y entonces pues ya llega la niña, todo se sienta, ya está así, pues aguanta, ¿no? O sea, claro, una media hora la plática de los adultos, y de pronto le dice a la mamá, ¿y a qué hora me van a ofrecer el refresquito, no? Ya me porté bien. Ya cumplí, ¿no? Ya, o sea, ¿a qué hora? Porque en algún momento, o sea, puedes tratar de contener la emoción y la energía, ¿no? Pero ya llegó, o sea, ya llegué a mi límite, ¿no? Y entonces pues ya mi recompensa, ¿no? O por ejemplo, ese ejemplo que tú dices, ¿no? Dices, y te van a ofrecer un refresquito, o te lo cambio por otra frase. Van a decir, ay, qué bonita niña, bien portada. Qué educada está. Sí. Esa frase es para los papás. Sí.
Literal. Sí, es el chin aquí para los papás, ¿no? Pero ¿Y tú lo, qué haces? pero lo peor del caso, perdón que No, no, interrumpa, lo peor del caso es que eso impacta. Porque, Se les porque queda. se les queda y Sí. se nos queda. Sí. Y después el desarrollo como adulto te puede volver o la mejor persona o la peor persona del universo. O ahí te va. O simplemente yo como adulto al recibir este tipo de frases es entonces, si yo me siento bien en una junta, me puedo ganar o un aumento, o me gano la palanca de un jefe, o causo una buena impresión. Entonces, ¿qué va a pasar? Pero también si tomamos el ejemplo que yo te dije de que, ay, van a decir qué bonita eres, entonces lógicamente yo voy a buscar la apreciación de los demás. Claro. Claro. Pero entonces, reprimiendo si no- todo realmente cuál es tu esencia, ¿no? O sea, solamente como por tener la estrellita en la frente. Y cuando no recibo ese halago, entonces es un shock emocional. Me frustro y es un cambio de humor por lo que Sí, venimos claro. platicando, Claro. ¿no? Como tal. Así es. Entonces sí tiene mucho que ver. El otro es la impaciencia. Ok. ¿Cuántos de ustedes o cuántos conocemos a gente intolerante, impaciente? O a veces que con la edad se dicen que uno se vuelve como menos tolerante, ¿no? O Digo, sea, no quiero balconear a nadie, pero yo sé de uno de mis progenitores Ajá. que hoy en día está en casa y realmente su carácter ha cambiado. Sí se dispara esa parte Claro. de la impaciencia, de que es mucho tiempo, va a un restaurante y no se puede esperar, y mucha gente es más, está así con el pie, te decías, o está con el reloj, está así, y esa es la impaciencia también. Sí, claro. Y también, por ejemplo, la impaciencia es en cuestión, y lo voy a decir así porque aquí, digo, yo creo que también hay confianza y nos están analizando también nuestros amigos del otro lado. O sea, el querer decir algo o el querer saber algo antes de que sea el tiempo, ¿no? Eso también es impaciencia. Sí, como el qué va a pasar. ¿El qué va a pasar? Ajá, o sea, como esa parte de ¿y nos vas a hacer la prueba? O sea, ¿no? O sea, por ejemplo, prepararse para lo que venga. Exacto. Porque si yo de niño recibí todas estas quejas, todas estas etiquetas, ya de adulto voy a preparar el terreno, que yo diría un término ahí, control. Soy controlador para que no viva yo una situación que me afecte. por supuesto. Tú mencionabas, o sea, híjole, a mí me sonó la palabra preparar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y si pasa esto, ¿qué voy a hacer? Y si no pasa esto, ¿qué voy a hacer? Como ahora que está de moda decir así de imaginar escenarios catastróficos en mi mente es mi pasión, ¿no? Sí, o sea, de verdad. Hay personas que, bueno, yo he platicado con un par de personas que lo, y es que si pasa, y es que lo otro, y es que, a ver, espérate, es que mira, debes de esperar a ver qué es lo que realmente va a ocurrir, y entonces ya eliges, si te estresas y lloras y celebras, y, o sea, No, ya Pero es eliges. que pasa, sí, exacto, pasa Sí, por todos los, prepara sí, pasa el por proceso. todos los procesos Claro. antes de que llegue. Sí. Amigos, ahora sí que yo no voy a procrastinar este corte, nos vemos ahorita en un ratito, gracias, este es Luna 28. Ellas hablan. Recuerden seguirnos en redes sociales, recuerden que estamos en las diferentes plataformas, regálenos like porque es la única manera en la que seguimos presentes. En un momento continuamos con más de Luna 28. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Continuamos con más de Luna 28. Estás en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Amigos, estamos de regreso en este su programa Luna 28. Ellas hablan. Pues seguimos con este tema interesante del TDAH y a mí me gustaría que ahorita, Cari, nos platicaras en relación pues ahorita ya vimos del diagnóstico de cómo podemos identificar, ¿no? Cuáles son los factores que nos pueden predisponer. A mí me gustaría que nos platicaras ahorita de, bueno, ya sé que lo tengo, ¿cómo lo manejo? A ver, pero espérate.
sí tiene TDAH, porque nos falta el punto número. Nos falta el 5, de hecho. Pero sí tiene TDAH, lo voy a decir porque le atinaste en un punto que tiene que ver con la dificultad para mantener las relaciones. No recuerdo si lo mencionaste tú, lo mencionaste tú. Esa parte que afecta en las relaciones. De mí no van a estar hablando. Ok, al final les digo, también tiene que ver mucho con el lado subjetivo, o sea, esa parte, ¿no? Ya si queremos saber, vamos con un experto y ya determinamos si efectivamente. Son muchas cuestiones que a lo mejor se van dando, se van formando. También hay que ver que no hay que perder de vista que son recursos que nosotros como personas desarrollamos en lo largo de nuestra experiencia, de nuestra vida, que nos ayuda a ser lo que somos hoy en día. ¿Okay? Entonces hace rato, no sé, creo que me quedé con la idea, pero es un autocuidado para enfrentarme a la realidad de cómo quiero ver yo la vida. Porque es subjetivo. Tú no vas a ver el mismo color que yo o no van a tener el mismo olor que yo, porque es muy diferente. Sin embargo, empezamos a crearnos esos recursos para que yo pueda enfrentarme a lo que yo sea. Sí, por supuesto. ¿Sabes qué me llamaba la atención? Platicaba con una persona y me decía que en repetidas ocasiones ya le habían dicho así como que, ¿cómo has cambiado? ¿No? O sea, ya no eres la misma persona de hace 5 años, de hace 10 años, ¿no? Y entonces ella me decía, bueno, ¿tú has notado alguna? Sí, o sea, yo le decía sí, pero creo que es parte como de tu evolución, porque todos vamos, o sea, no somos las mismas personas todo el tiempo, o sea, definitivamente las experiencias de vida que hemos tenido pues van haciendo, ¿no? Que se te forja un carácter diferente, o no sé, o la manera en la cual te conduces. Y yo creo que ella decía, pues sí, yo creo que si las personas que me dicen esto, ¿no? O sea, hubieran tenido las experiencias, hubieran pasado por lo que yo ya pasé, o sea, entenderían que por eso ahora soy así. Entonces, y sí, bueno, soy un poco menos tolerante, no sé, pero yo creo que, bueno, a lo mejor, no, con esto no quiero decir que esta persona tenga TDAH, ¿no? Sino el punto focal, porque ya la diagnostiqué ahorita, ¿no? Porque el punto focal de esto es hacer conciencia de que cada vez es más importante el hecho de que aprendamos a manejar las emociones, ¿no? O sea, tengamos una condición de trastorno o no, lo más importante es que sepamos cómo canalizar el enojo, la ira, la frustración, hasta la alegría, ¿no? Porque uno piensa que a lo mejor en alegría a uno no le va a pasar nada, ¿no? O sea, y hay personas que se estresan de pronto porque todo el tiempo tienes que estar alegre, ¿no? Luego les digo, pues ni que fuera tarjeta de felicitación y buenos deseos, ¿no? O sea, hoy he escuchado así de, tengo que seguir así, ya me duele aquí como que... Sí, es que sí, claro, precisamente, si yo estoy alegre, nadie me dice nada. Al contrario, al contrario, yo quiero ser como tú, ¿cómo le haces? Oye, te ves bien feliz, ¿no? Entonces, son situaciones... Y no sabes todo lo que cargan. Efectivamente. A mí sí luego me han dicho, ay, ¿cómo les parece tan feliz? Y yo luego pienso, si vieran mi nivel de resiliencia, ¿no? O sea, sí, claro. Porque, o sea, no, es verdad, y a veces les digo, mira, yo es mi percepción, tú eres la experta. Mi percepción es que la felicidad en la vida son instantes que tienes que aprender como a captar y disfrutar de ellos, porque la felicidad no es un estado constante, ¿no? O sea, y es difícil mantenerlo. Entonces, cuando hay esos como destellos de felicidad, aprovéchalos, ¿no? O sea, disfrútalos, guárdalos en tu mente, en tu corazón, en el lado más preciado, pero no todo el tiempo puedes estar como duende, ¿no? Esa de la felicidad, sí, no se puede, ¿no? Yo te voy a decir algo. Ahí, por ejemplo, siempre existe la polaridad. Okay. Tú mencionabas hace rato, ¿no? La impaciencia, ya soy más intolerante, sí. Pero yo te diría, ¿cuál es el otro lado de la moneda? Justo para el TDAH. ¿Cuál es el otro lado? Sí, mi hijo es impulsivo, mi hijo tal vez es hiperactivo. La hiperactividad es cuando tienen mucho movimiento constante, que eso no se los había mencionado hace rato. Tienen ese movimiento constante, inclusive tienen hasta hacer ruidos de... o estar jugando con una pluma, o sea, ya encontré la manera de aquí generar así están.
O estar hablando y estar dibujando, porque también, o sea... Ese ¿no? es un modo, digamos, para concentrarse como adultos. Porque tú estás en una junta, por ejemplo, yo estoy aquí con ustedes ahorita, estoy escuchándolas, pero estoy como que basándome en algunos puntos que me falta mencionar. Okay. Pero cuando estamos en una junta, estamos escuchando, estamos tomando. Estamos en una clase y estamos tomando apuntes, ¿no? Digamos, hay gente que efectivamente está dibujando porque está conteniendo tal vez el aburrimiento, tal vez el encierro, tal vez el que se está durmiendo. O sea, no lo sabemos, ¿no? Sí, claro. O a lo mejor la persona que está hablando no le cae bien. Evadiendo. Así, efectivamente, ¿no? Cuestiones así que pasan. Oigan, ¿y no les ha pasado de pronto cuando están que una llamada? Porque yo sí lo hago, ¿no? O sea, que una llamada y de pronto, y que encuentro un papelito y una pluma y me pongo a hacer, o sea, y depende, porque no siempre hago la misma figura, ¿no? Pero no sé si eso tenga que ver, no sé, ahorita ya estoy en mi diagnóstico saliendo del programa, no sabes qué, Julieta, vete a medicarlo, porque... Afuera ya hay una camionetita. Y me están esperando con un uniforme blanco, con un uniforme blanco que se amarra por acá. No, pero ¿no les ha pasado? O sea, Sí, bueno, yo sí, sí lo claro. hago y seguramente muchas de las personas que nos están viendo dicen, sí, claro, y yo también, ¿no? O sea, que una llamada y en la agenda de pronto ahí empiezas a hacer que la florecita, que el corazoncito, que la casita, que el, ¿no? O sea, y bueno, a lo mejor sí tiene que ver con el hecho de cómo estás canalizando algo, ¿no? De hecho, los adolescentes, no los que tienen TDAH, en secundaria se pasa mucho. Están en clases de alguna materia que es complicada y están así como que sentados, pero están haciendo dibujos. Y entonces el profesor está, sí, y esto, y que la ecuación, y no sé qué, y está. Entonces es un modo de evadir, Claro. pero es el tema de dejo que se me junten todos los apuntes para estudiar para el examen. Ok. O sea, sí es como un modo de regular esa emoción que tienes. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no soy buena en esa materia. Claro. Pudiera ser esa cuestión. Entonces, a mí, ¿sabes qué me pasa? Yo voy a empezar con usted, ¿no? A mí me pasa el que yo estoy hablando por teléfono de repente y no escribo. Yo tiendo mucho a acomodar papeles. Pues así como que organizo. Sí, te escucho. Y así. Eso tiendo mucho a hacer. ¿Sí? O estoy lavando los trastes en casa y traigo manos libres. Ajá. Estoy y lavando los trastes. Claro. Pudiera ser, ¿no? Es una manera como De regular. Sí, porque a veces dicen, ¿cómo logras hacer tantas actividades al mismo tiempo, ¿no? O sea, y a veces decimos, es que nos gusta ser eficientes, ¿no? Es que nos gusta aprovechar el tiempo al máximo. Multifuncionales, ¿no? Yo multitask, ¿no? O sea, Sí. pero claro. no, pero realmente es que hay algo que no puedes controlar y tu mente está, o sea, pero revolucionada, ¿no? Cuando hay veces en los que la mente va más rápido que tu cuerpo, ¿no? O sea, Sí. no te da tiempo de reaccionar con el cuerpo, pero tu mente está, pero a 1000 por hora, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante que el día de hoy platiquemos de esto, porque así como ahorita estamos platicando, pues a mí me pasa. Y de ahí que la comadre se tome el derecho de decirle, ¿no? A alguien, es que tu hijo tiene esta condición. Y fíjate que otra situación importante es, yo como papá, ¿cómo acepto que mi hijo tiene una condición? O sea, si para nosotros, ¿no? O sea, ahorita que me está diciendo así de, no, probablemente, y yo estoy así, No, y te estaba viendo que te estabas evadiendo, ¿no? Evadiendo así. Como que no queriendo la cosa, ¿no? O sea, si yo tengo un hijo o sea, no va a ser tan sencillo de pronto que yo acepte el hecho de que tiene TDAH y el TDAH como sea es una condición con la cual se puede vivir, o sea, se puede controlar, ¿no? Totalmente, porque simplemente es el que tú te informes que tanto yo quiero ayudar a mi hijo, que tanto me ayudo yo. Pero el que yo empiece a detectar, que alguien me diga, de preferencia vaya con un especialista, porque hay una probabilidad de que pueda tener un trastorno, hablábamos de eso. ¿Qué impacto genera la palabra trastorno?
soy un mal padre, mira, he hecho las cosas mal, todos los errores, fisiológicamente hago en los cromosomas, algo me pasó, cuestiones así, y fue mi culpa. Entonces, en lugar de actuar, es mi culpa. Entonces, me siento evidenciado porque yo hice las cosas mal. Entonces, tardo más tiempo en asimilarlo. Y el niño obviamente va con esta situación y se va grabando. ¿Por qué? Porque yo les decía, tanto ellos sienten como nosotros sentimos. Entonces, si yo como papá evado esa situación de mi hijo, ¿qué le estoy sembrando a mi hijo? No me ves, tú decías hace rato, no me observan, no me escuchan, no me ponen atención, no se dan cuenta que yo tengo esto, ¿no? Entonces, incluso decías emociones. Los niños, por ejemplo, con TDAH, que tienen esta parte de hiperactividad e impulsividad, cuando les provoca la emoción de la adrenalina, por así decirlo, lo repiten y lo repiten. Claro, porque quieren volver a efectivamente. Sin embargo, también tienen esta parte de que son desafiantes, porque cuando se enojan, tampoco lo controlan. Entonces, sí puede llegar a ser un poco preocupante, porque hay situaciones en donde sí son medicados. Claro. Precisamente para poder ayudarles a que ellos controlen esa situación y se concentren en lo que están haciendo, en terminar una tarea. Así es. Entonces, les enseñamos técnicas, se les enseña esa parte de poder ellos canalizarlo de diferente forma, ya sea con terapia ocupacional. Y algo bien importante, muy importante, cuando tu hijo se ha detectado con TDAH, infórmate. Sí, por supuesto. Tú como papá, ¿qué puedes hacer? Porque también hay terapias para papás. Normalmente se trabaja con toda la familia porque es un cambio que tienes que generar. Hablando de hábitos, hablando de reglas y límites. ¿Por qué? Porque si no existe esto, no los vamos a poder controlar. Claro, y tú también decías la alimentación. La alimentación, porque si los medican o simplemente les dicen ya no les puedes dar azúcar de tal hora a tal hora. Hay niños que les tienen que quitar el celular de preferencia a tales horas en la tarde para que no generen esa energía otra vez. Fíjate que hace poco yo estaba leyendo unos artículos que hablaban de cómo los mejores hábitos alimenticios, o sea, una dieta como más rica en fibra y en alimentos crudos, y la toma de probióticos, generaban un efecto positivo en pacientes que tienen, por ejemplo, autismo. Entonces, o sea, a nivel químico existe un chorro de cosas a favor, por supuesto, ¿no? El cambio es positivo. Y cuando existe alguna condición así, de pronto el hecho de que te supriman algunos alimentos, ¿no? O sea, no es así como porque el doctor me quiere castigar a mi hijo, ¿no? O sea, que ya no le quiere que le dé chocolate, sino por el hecho de que no le viene tan bien. Y entonces, si tiene que ser medicado, pues hay que darle chance, ¿no? También a esos mediadores que llegan, o sea, porque de pronto lo que dicen los papás, es que entonces mi hijo está loco o qué pasa, ¿no? O sea, todo se basa en desequilibrios, desequilibrios químicos, ¿sí? Que ocurren dentro de nuestra cabeza, que hacen que pues de pronto necesitemos una ayuda, que en este caso la ayuda pues es el medicamento, para generar equilibrio, ¿no? Y te voy a decir algo, tú decías eso, inclusive para, digamos, un TDAH sin medicamento, les dicen, esto sí les quiero hacer un comentario importante, cuando les mencionen, quítenle las azúcares o no les den azúcares, lo que van a hacer es, de preferencia, ir con un nutriólogo, y ese nutriólogo no es que se los quites los dulces y los jugos, no, pero se lo puedes compensar a través de las frutas. Claro. Porque ¿qué pasa? Los niños hacen efectivamente todo lo posible por comer dulce. Y entonces ahí es donde empiezan a encontrar como que las fallas de los papás. Y en la escuela, si un compañerito lleva un dulce, ¡ay, me regalas uno! Se lo come. Eso es mágico. Sin embargo, es saber de qué modo yo se lo puedo dar paulatinamente y con un orden. Porque si no, viene una descompensación total. Entonces sí tiene mucho que ver. Tú decías, la alimentación. Si tú haces un deporte, también te dicen, te mencionan.
la alimentación. Entonces son muchas cosas, inclusive te dicen, ¿no? Cuando vas a un nutriólogo te dicen, son 5 alimentos al día, ¿no? Lo de las 3 comidas reglamentarias y tus 2 colaciones. Entonces te dicen, pero te sugiero que las colaciones sean como frutas que tengan mucha agua, ¿no? Por ejemplo. Entonces cuestiones así que sí son importantes. Hoy en día estaba escuchando un comentario que decía, ten cuidado con el sodio, y por eso tenemos lo de las etiquetas de los productos, que no sé qué, entonces dices, híjole, entonces ya no como nada. Sí, claro, es que sabes que cuando de pronto te hablan así de los alimentos, y no vas de la mano de un especialista que te va enseñando cómo, entra uno en un estrés total, porque vas al súper y todo tiene etiquetas, ¿no? O sea, entonces pues parece que todo es malo. Así es. Entonces creo que digo, las etiquetas, porque ahora algo es como de tipo reglamentario, ¿no? Claro, tienen que tenerlas sí o sí. Así es. Pero el hecho está en que el especialista te diga cuántas porciones, qué, cómo, cada cuánto, para que no te haga daño, ¿no? Sí, y por ejemplo con los niños que tienen ya sea medicamento, sin medicamento, les restringen el consumo de ciertos alimentos a cierta hora. Y se suma un tema que ahorita quiero tocarlo mucho por lo que me preguntabas hace rato, la actividad deportiva. Si son chicos o chicas o niños o niñas que tienen demasiada energía, es mejor que les busquemos una actividad acorde a su comportamiento. Claro, a este nivel que yo les decía, si es leve, moderado o grave, es que así lo dice el DSM-4. A mí no me gusta esa palabra, se me hace muy excesiva, muy impactante, pero sí es buscarle una actividad en donde ahí también nos ayudan a formar hábitos de disciplina, de reglamentos, y él está totalmente libre de que ya no es académico, no está mi mamá, no está mi papá, sino soy yo. Entonces empiezan a desarrollar esa parte de la sociabilidad, más aparte sumándole la terapia conductual que debe de llevar según sea el caso de TDAH, porque no todos se tratan de la misma manera. Entonces, fíjate, es una manera muy positiva de estarlo canalizando, ¿no? A través del deporte o de alguna actividad, no sé, cultural o de pronto que le dé por cantar, ¿no? O sea, fíjate o por bailar, ¿no? A nosotros en la escuela, a nosotros en la escuela siempre nos han dicho, una de las intervenciones en crisis cuando tenemos un chico con ansiedad o tenemos que ayudar a los del TDAH, es el baile. Es que canten, es que griten, que respiren. Yo tiendo mucho, como estoy en una escuela, o les presto una bolsita de papel de esas de pan y que la inflen y la desinflen, así. O les presto un globo, o les presto un popote. Claro. O les doy una de esas espantazuelas de las fiestas anteriores, así, órale. Juega con él las veces que quieres. Entonces, ¿qué pasa? Yo les ayudo a que respiren. Cuando ya respiran, cuando ya inflan el globo y los globos son chiquitos, entonces les cuesta mucho trabajo inflarlos. Entonces es cuando tengo que inflarlo, o sea, no puede, el globo no puede conmigo, ¿no? Entonces, pero ya gasta energía en eso. Ajá, entonces ya le pregunto así, ¿cómo te sientes? Estoy muy relajada. Ok, ahora platiquemos. Ajá, ahora sí. Sí, claro. Esa parte, ¿no? Pero es encontrar el caso según sea, según hábitos, según la familia, porque también una cosa bien importante es la entrevista inicial que tenemos que hacerle a la familia, porque si es un contexto conflictivo, pues obviamente se genera y se detona esta parte. Por supuesto. Entonces tiene mucho que ver esa situación. Fíjate que siempre que platicamos con Cari siempre salen, pues siempre trae temas de dónde cortar. A mí me gustaría que más adelante pues nos volvieras a acompañar para seguir platicando pues acerca del tema, porque aquí ya nuestro señor productor, que también tiene TDAH, ya nos está diciendo así de que córtele, ya me está mandando al corte y yo... Ya son 2 evaluaciones las que tengo que traer. Ya nomás yo estoy llevada, ¿no? Aquí es que no ve las señales, señor productor, es que no quiero cortar el tema, la verdad. Está interesante, a mí la verdad me gusta mucho venir, porque la verdad es que el diálogo que tenemos las tres es muy interesante, es como muy natural, entonces
Me siento muy contenta y siempre que me invitan yo, sí, voy, ¿no? Sí, a nosotros nos da mucho gusto que nos acompañen. ¿Te parece bien si dejamos este tema para una segunda parte? Claro. Porque sí. yo creo que esto todavía falta muchísimo. Si se medican, por qué se medican, cuáles son las consecuencias de medicarse, muchas Sí, de situaciones. pronto el hecho de tener un TDAH no controlado te hace más afín a algunas adicciones, ¿no? O sea, todo eso lo detona. Sí. Eso que tocó, todo lo que llaman ustedes. Nada más quiero rápido. Sí. Les pongo un ejemplo. Michael Phelps tiene TDAH. Wow. Fíjate, y sin embargo es medallista, pero es un deporte. Es energía contenida y la está fluyendo, la canaliza hacia generar un bien para él. Claro. Entonces, y entre otros, digo, Michael Jordan y cuestiones así, hay otros, Bill Gates también. Sin embargo, no significa que no sea un trastorno que se pueda sobrellevar, porque no es decir la y aprovechar. Efectivamente, porque son chicos que tienen un CI muy alto. Claro. Entonces tienen demasiada energía, de verdad ponen atención y son muy auditivos. Claro. Ahí entra el estilo de aprendizaje. Por supuesto. Entonces sí, es muy complejo el tema y sí, como gusta vengo, sin problema. Pues te vamos a comprometer para la próxima semana, ojalá puedas acompañarnos para que no se enfríe este tema y poderlo cerrar. Porque además todos nuestros televidentes ya se quedaron con la duda de cuándo va a salir el resultado del test. O sea, lo traigo la próxima. ¿Cuánto sacó de calificación? Claro, ¿no? O sea, nosotros tuvimos 7 de 5. Pero amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Este fue su programa Luna 28, Ellas Hablan. Y muchísimas gracias, Cari, por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana. Sí. Muchísimas gracias, Julie. Gracias, Julie. Saludos a todos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza, presentó su programa Luna 28. Hoy en día, las mujeres actúan y alzan la voz desde cualquier rincón de la tierra. Luna 28. En cuerpos y colores diferentes, pero con el mismo brillo. Luna 28. Aquí soy. Mujeres al nivel de la luna que influyen y crean. Luna 28. Tomando en cuenta a la última mujer de la que todavía no se ha acordado nada. Luna 28. Hasta la próxima. Refugio de Omitlán, tu restaurante bar favorito desde 1977. Te ofrece lo mejor de la comida mexicana, con amor y sazón. Salón para eventos y hospedaje, abierto viernes, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Copa de bienvenida y rica botana. El Refugio de Omitlán, gracias a ti llegamos al 45 aniversario. Avenida Francisco y Madero, número 4, Colonia Centro, Omitlán de Juárez. Reservaciones al 771-175-8026. 771-175-8026. El Refugio de Omitlán, un refugio con calor de hogar. Anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de Arco TV. Llámanos. El canal de tu confianza, Arco TV, canal 12. El canal de tu confianza, Arco TV, canal 12.